Bienvenidos a Confesiones Nocturnas 1, donde las sombras de la noche revelan los secretos más íntimos del corazón humano. Prepárense para sumergirse en una historia que les hará cuestionar los límites de la fidelidad y el deseo. Les presento una anécdota que sacudirá sus emociones y les hará reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones. Permítanme compartirles una experiencia que me marcó profundamente. Ocurrió hace algún tiempo, en una de esas noches que prometen diversión, pero terminan siendo un recuerdo imborrable por razones inesperadas. Todo comenzó un fin de semana, mientras me arreglaba para salir. Me sentía radiante, vistiendo una falda corta y una blusa sencilla. Uno de esos atuendos que te infunden confianza y te hacen sentir hermosa. El plan era encontrarnos con unos amigos de mi esposo en un bar. Aunque no me entusiasmaba demasiado la idea, accedí a acompañarlo. Mientras me daba los últimos retoques frente al espejo, me sentía realmente bien conmigo misma. Mi vestimenta era simple, pero me daba el coraje justo, mostrando la cantidad adecuada de piel sin ser excesiva. Al llegar al local, un sitio tranquilo, donde la gente se reúne después de una semana agitada, mi esposo se encontró de inmediato con sus amigos. Mientras él se sumergía en la conversación, yo me quedé algo perdida, preguntándome qué hacer. Decidí acercarme a la barra para tomar una copa. Fue entonces cuando noté la presencia de Will, un conocido de mi esposo. Estaba charlando con otros dos hombres y, al verme, me saludó con un gesto. Sin embargo, su mirada se quedó fija en mí de una manera que me hizo sentir incómoda. No fue una simple ojeada, sino una mirada intensa que parecía atravesarme. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi bebida, pero era evidente que algo había cambiado en el ambiente. La forma en que Will me observaba me hacía sentir expuesta, como si de repente mi atuendo fuera demasiado revelador. Mi corazón comenzó a acelerarse. Nunca antes había prestado atención a este tipo de situaciones, pero esta vez era imposible pasarla por alto. Lo peor era que no sabía cómo reaccionar. ¿Debía fingir que no me daba cuenta? ¿Y si él notaba que yo me había percatado de su mirada? La tensión entre nosotros se volvió tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Traté de mantener la compostura, sosteniendo mi copa con fingida calma, pero Will seguía observándome fijamente mientras hablaba con sus acompañantes. Sus ojos no se apartaban de mí, y yo podía sentir su mirada recorriéndome de pies a cabeza. De repente, lo vi avanzar entre la multitud hacia mí. Sentí un vuelco en el estómago e intenté actuar con naturalidad, pero mi corazón latía cada vez más rápido. Tenía la sensación de que algo extraño estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparada. Cuando llegó a mi lado, hubo un momento de silencio incómodo en el que nos miramos fijamente. «Hola», dijo Will con un tono demasiado familiar. Su voz tenía un matiz diferente, algo que no había notado antes. «Hola», respondí con una sonrisa forzada, tratando de mantener la conversación ligera. En lugar de la charla casual que esperaba, Will comentó: «Te ves espectacular esta noche». Aunque los cumplidos son comunes, la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. Parecía insinuar algo más allá de mi apariencia física. Intenté desviar la conversación, agradeciendo cortésmente y tratando de alejarme. Pero Will se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal. «¿Qué tal, Jeff?», Component Placement preguntó, refiriéndose a mi esposo. Su proximidad me hacía sentir atrapada, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. «Todo está bien», respondí, notando que mi voz sonaba más aguda de lo normal. Intentaba mantener la calma, pero la tensión era casi insoportable. A pesar de que Will sonreía, sus ojos seguían fijos en mí de una manera inquietante. De repente, sentí su mano rozar suavemente mi brazo. Fue un gesto rápido y casi imperceptible, pero me provocó una sensación intensa. Quise ignorarlo, pero mi corazón latía con fuerza. La noche estaba tomando un rumbo que no había anticipado. Will no se apartaba. En lugar de eso, se quedó allí, mirándome como si esperara mi reacción. En ese momento, me resultaba difícil respirar. Quería recordarle que era el mejor amigo de mi esposo, que nos conocíamos desde hace años y que nunca antes había ocurrido algo así entre nosotros.
No sabía hasta qué punto podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La situación parecía estar escapando de mi control, y no estaba segura de si debía ponerle un alto o simplemente seguir actuando como si nada pasara. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Will se acercó aún más, su rostro a escasos centímetros del mío. Si realmente tu marido está de acuerdo con que salgas así vestida. Component placement, dijo en un tono que me heló la sangre. No sé si fue el tono de su voz o la forma en que su aliento rozó mi piel, pero algo dentro de mí se paralizó por completo. ¿Me disculpas, por favor? Logré decir, tratando de sonar casual, aunque por dentro estaba rogando por escapar. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Realmente estaba cuestionando mi elección de ropa? ¿Estaba insinuando algo más grave? Will permaneció en su lugar, todavía demasiado cerca, mirándome como si esperara que yo dijera algo más. Era evidente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba bromeando. Había una intención más profunda en sus acciones. Estaba probando los límites. Jeff. Zrenia, empecé a decir, pero me detuve. Una vez más, sus ojos recorrieron mi falda corta, como si quisiera cubrirme con la mirada. ¿Jeff sabe de esto? Parece que siempre te cuida mucho, ¿no? Logró Will. En ese momento, mi prioridad era proteger a mi esposo. La forma en que Will lo decía sonaba como si estuviera tratando de ser el amigo preocupado, pero yo sabía la verdad. Me estaba evaluando, viendo hasta dónde podía llegar antes de que yo pusiera un límite. La verdad es que no sabía qué responder. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cuál era la mejor manera de manejar esta situación? Jeff puede confiar en mí, finalmente dije, intentando mantener un tono cálido en mi voz. Pero las palabras no sonaron tan firmes como pretendía. No tienes que preocuparte por mi ropa, Will, agregué, tratando de poner fin a la conversación. Di un paso atrás, esperando que él se alejara y me dejara en paz. Pero Will no se movió. En lugar de eso, dio otro paso hacia adelante. No me bloqueaba directamente, pero lo suficiente como para dejar claro que no podía evitar esta conversación. Fue aquí donde la situación se volvió aún más incómoda. Solo tenía curiosidad, dijo Will, su voz resonando en lo más profundo de mi ser. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí, recordando que la curiosidad mató al gato. Pero en ese momento, mi único objetivo era sacarlo de allí, mostrarle que no estaba interesada. Era una estrategia arriesgada, pero esperaba que funcionara. «Es así, ¿verdad?», dijo Will, mirándome más intensamente. La suavidad de su voz me hacía sentir como si estuviera compartiendo un secreto conmigo. ¿Estás segura de que no te gustaría divertirte un poco? ¿Divertirme? Component placement, repetí, sintiendo un vacío en el estómago. Esto ya no era una simple conversación amistosa. No había nada casual en este intercambio. Era algo más, algo peligroso. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber tomado mi bebida, dado la vuelta y vuelto con mi esposo. Pero inexplicablemente, mi cuerpo se quedó congelado en el lugar, mi respiración entrecortada, mi mente en caos. No sabía qué esperaba de mí, pero sabía que no me gustaba la dirección que estaba tomando esto. Antes de que pudiera responder, la mano de Will, sí, su mano, acarició suavemente mi pecho. No fue un roce accidental. La intención era clara. Quería que sintiera lo que él sentía. Quería hacerme saber que no tenía intención de detenerse. En ese momento, me sentí atrapada. Ya no era un simple intercambio de palabras. Me sentía como si estuviera en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Finalmente, logré hablar, casi gritando. «¿Qué estás haciendo?» Component placement, dije, mi voz sonando fuerte, incluso para mis propios oídos. Will solo sonrió. No era una sonrisa amistosa, ni siquiera una sonrisa tranquilizadora. Era una sonrisa que me hacía darme cuenta de que él sabía algo que yo no. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. Estaba en esta situación, frente al mejor amigo de mi esposo, en un momento en el que todo parecía ir mal, y no tenía idea de cómo ponerle fin. Antes de que pudiera pensar en mi próximo movimiento, Will se acercó una vez más, esta vez mucho más cerca,
y dijo las palabras que me helaron el corazón. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos divertirnos un poco, solo nosotros dos. Nadie tiene que enterarse. En ese instante, sentí un impulso abrumador de huir. Pero mi cuerpo estaba paralizado, petrificado por la situación que se desarrollaba frente a mí. Las palabras que había dicho flotaban en el aire, densas y pesadas, haciendo difícil respirar. Por un momento, me quedé allí, con el corazón latiendo rápidamente, preguntándome si había entendido correctamente. ¿Realmente había dicho lo que creía que había dicho? ¿Qué quieres decir con eso? Zrenia, logré preguntar. Mi voz apenas un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Will tardó un momento en responder. En lugar de eso, se acercó aún más, tanto que pude sentir el calor de su aliento en mi oído, y luego dijo las palabras que me estremecieron hasta la médula. Sabes exactamente lo que quiero decir. No puedes negarlo. La forma en que nos hemos estado mirando toda la noche, la forma en que me has estado mirando desde que llegaste. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Lo había mirado de esa manera? No, no podía ser. Solo había venido a tomar una copa, a una salida nocturna con mi esposo y sus amigos. Pero ahora, todo parecía tan confuso. Esto no debería estar pasando. Intenté retroceder, pero Will permaneció inmóvil. Estaba demasiado cerca, su cuerpo casi pegado al mío, sus manos aún en mi espalda. Quería empujarlo, pero una parte de mí, una parte tonta, se quedó quieta. Parecía estar esperando algo, anhelando ser detenida, ser retenida. Pero no lo hizo. Se quedó allí, sonriendo, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi mente. No puedes negar que quieres esto, dijo, su voz suave y ligeramente burlona. No tienes que contárselo a nadie, solo tú y yo. Nadie tiene por qué enterarse. Sentía que mi cabeza daba vueltas. Nadie tiene por qué enterarse. Esa era la parte que me estaba matando. Me sentía abandonada, como si me estuviera ofreciendo una salida a lo que estaba sintiendo en ese momento. Me odiaba a mí misma por ello, pero sentía esta atracción hacia él, esta extraña fuerza magnética que no podía entender. Y por un breve momento me sentí casi dispuesta. Pero entonces, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba allí, riendo con sus amigos, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo justo frente a él. No podía hacer esto. No podía. Finalmente, me las arreglé para hablar, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Tomé una respiración profunda. No soy ese tipo de persona, dije con firmeza esta vez. Estoy casada. Eres el amigo de mi esposo. Tienes que parar. Por un momento, Will solo me miró, su expresión indescifrable. Por un breve instante, pensé que podría haberlo detenido. Tal vez decidiera dejarlo ir. Pero entonces, de la nada, se acercó aún más. Estaba demasiado cerca, y dijo, «Puedes fingir que no pasó nada, pero ambos sabemos que lo sentiste. ¿No quieres saber cómo se siente? ¿Experimentar algo diferente por una vez?» Sus palabras flotaban en el aire como una advertencia, como una oferta que no podía rechazar. Me sentía aterrorizada, con un nudo en el pecho y una urgencia interna que gritaba que huyera, que volviera con mi esposo, que me fuera a casa y fingiera que esta noche nunca había sucedido. Pero aún así, me quedé helada. La intensidad de nuestro enfrentamiento era tan grande que dolía. Antes de que pudiera reaccionar, justo cuando estaba considerando la posibilidad de irme, sentí la mano de Will en mi brazo una vez más, esta vez agarrándome con más firmeza. ¿Estás segura de que no quieres probar las aguas? Preguntó, sus ojos fijos en los míos. Solo una vez. Descubrirás todo lo que te has estado perdiendo. Sentí una oleada de calor subir a mi rostro, ya fuera por ansiedad, vergüenza o cualquier otra cosa. En ese momento, solo quería salir corriendo. Estaba al borde de algo que no quería, algo que no entendía. Lo único que me impedía dar ese paso era yo misma. Di otro paso atrás, esta vez con más fuerza, liberando mi brazo de su agarre. Sentía el pecho apretado mientras me movía, pero me obligué a mirarlo a los ojos. Will, por favor, déjame en paz. Dije. No dije nada más.
No intentó detenerme, ni me rechazó. Will no intentó detenerme, ni me rechazó. Se quedó allí, mirándome en silencio mientras me alejaba. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. Al regresar con mi esposo, me esforcé al máximo por aparentar normalidad, aunque por dentro me sentía completamente alterada. Lo sucedido con Will no parecía ser un simple error. Fue como algo que necesité forzarme a rechazar. A pesar de todo, él seguía allí, observándome. En mi interior surgió la duda sobre si podría haber actuado de manera diferente. ¿Qué decía eso de mí como persona? Volví junto a Jeff, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Podía sentir mi corazón latiendo en el pecho y la adrenalina aún corriendo por mi cuerpo. No entendía por qué, pero sentía temblores. Era como si acabara de bajarme de una montaña rusa emocional y no pudiera encontrar el equilibrio. Jeff reía con sus amigos, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Su falta de percepción me hizo pensar que quizás no era algo tan grave. No quería arruinar su noche. Me preocupaba estropear el progreso que habíamos logrado juntos. Aunque sentía la tentación de contarle mis pensamientos, de hacerle saber lo que su mejor amigo había intentado hacer, me senté a su lado tratando de fingir que todo estaba bien. Sin embargo, sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera consumiendo por dentro. Sentía la cara acalorada y mis manos temblaban ligeramente. Era como si llevara encima un secreto del que no podía liberarme. Jeff, siempre atento, notó que algo no andaba bien. A pesar de estar inmerso en la conversación con sus amigos, vi cómo sus ojos se dirigían hacia mí. Me regaló una leve sonrisa, de esas que dicen, me alegro de que estés aquí. En ese momento, sentí que no estaba siendo sincera. ¿Qué tal la noche hasta ahora? Zrenia preguntó Jeff de manera casual, aunque sabía que estaba prestando atención a mi respuesta. Siempre hacía eso. Aunque parecía relajado, su tono sonaba un poco forzado. Está bien, supongo. Algo cansada, respondí, intentando sonreír como si no pasara nada. Fue un día largo, pero seguía pensando en lo ocurrido con Will, en cómo me había tocado, en cómo me había mirado como si fuera algo a su alcance. Todavía podía sentir el calor de su aliento, la intensidad de su cercanía, y me odiaba por ello. Jeff se animó al sentir mi pie rozar el suyo bajo la mesa. Sin embargo, mi mirada debió delatarme, porque no siguió presionando. Parecía percibir que había algo más, pero no insistió. No estaba segura si debía sentirme aliviada o molesta por no recibir más preguntas. Intenté concentrarme en la conversación a mi alrededor, esperando que el ruido del bar ahogara los pensamientos que se agolpaban en mi mente. Pero por mucho que lo intentara, me daba cuenta de que era imposible ignorarlos. La noche avanzaba, y me sentía atrapada en una mentira. Cada vez que reía, cada vez que sonreía, una parte de mí sabía que no estaba siendo completamente honesta conmigo misma, ni con Jeff, ni con nadie más. Luego, justo cuando creía que empezaba a calmarme, miré alrededor del bar y vi a Will. Estaba mirándome fijamente. Vi cómo sus ojos se ensancharon al encontrarse con los míos. Fue una mirada rápida, pero estoy segura de que se dio cuenta. Él sabía cómo había reaccionado cuando me di cuenta. Era como si mi corazón volviera a acelerarse, reviviendo aquel momento junto a él, aquel instante peligroso en el que todo estuvo a punto de descontrolarse. No solo me incomodaba su mirada, sino también la forma en que yo había respondido a ella. Quería irme, de verdad quería hacerlo. Pero ¿por qué me había quedado paralizada? ¿Por qué no le había dicho directamente que se estaba pasando de la raya? Durante el resto de la noche, me esforcé por actuar como si todo estuviera bien. Reía, conversaba con Jeff y sus amigos, pensando que la noche finalmente llegaría a su fin. Will era solo un error, no un problema real. Pero en el fondo, sabía que la situación no era tan simple. Aunque la noche avanzaba rápidamente, me sentía completamente alerta. Era como si observara todo desde detrás de un cristal. Veía a Jeff divirtiéndose y charlando con sus amigos, pero yo no estaba realmente presente. Seguía sintiendo la mirada de Will sobre mí. Intentaba no ser demasiado obvia, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía como si mi corazón diera un vuelco.
Había una inquietud que no me dejaba en paz. Ese encuentro inesperado con Will se había quedado grabado en mi memoria, como una sombra oscura de la que no podía deshacerme. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera la vibración de mi teléfono en el bolso. Lo saqué rápidamente, esperando que fuera un mensaje de algún amigo que me distrajera del caos en mi mente. Pero era un mensaje de Will. Al leerlo, mi corazón se aceleró aún más. Una parte de mí quería borrarlo inmediatamente, como si nunca hubiera existido. Pero había otra parte que sentía curiosidad. Me intrigaba saber por qué seguía presionando. Intenté ignorar la sensación en mi estómago. No quería ceder. No quería ser yo quien lo arruinara todo por una decisión tonta e impulsiva. Pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Seguía esforzándome por concentrarme en Jeff, tratando de recordar por qué estaba aquí con él. Él era mi pareja, era a quien yo quería. Sin embargo, sentía que la presencia de Will se hacía más intensa minuto a minuto, como si me estuviera asfixiando. No podía sacar de mi mente sus palabras y las posibles situaciones que podrían haber ocurrido. Cuanto más intentaba alejarlo, más fuerte se hacía el latido en mis oídos. Me levanté de donde estaba sentada. Mis nervios estaban fuera de control. Le dije a Jeff que necesitaba tomar un poco de aire, que necesitaba un momento. Al salir al exterior, el calor de la noche me envolvió de inmediato y me sentí sofocada. Intenté calmar la tormenta en mi interior, tomando unas cuantas respiraciones profundas, pero no lograba tranquilizarme. Sabía lo que debía hacer. Mientras intentaba aclarar mi mente, escuché pasos acercándose por detrás. Me giré y allí estaba él. Por favor. Debería haber vuelto adentro. Debería haber ido directamente hacia Jeff. Pero en lugar de eso, me quedé helada una vez más. ¿Realmente pensaste que podrías escapar de esto? Component placement, dijo Will, su voz volviéndose más suave, como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. Al acercarse, sentí la misma tensión que había experimentado antes, resurgiendo en mi interior. Dije que no, murmuré con voz temblorosa. No puedo hacer esto. No quiero tener nada que ver con esto. Tienes que parar. Pero en lugar de detenerse, se acercó aún más. Aunque intentes negarlo, tus verdaderos sentimientos se reflejan en tu mirada, dijo. ¿No quieres saber cómo se siente? ¿Experimentar algo diferente por una vez? ¿Sentirte realmente viva? Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Estaba intentando hacerme quedar mal frente a mi esposo. La situación empeoraba. Estaba intentando desestabilizarme, sembrar dudas en mi mente sobre lo que sabía y todo el esfuerzo que había puesto en mi relación. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuché una voz detrás de mí. «Hola, ¿qué pasa aquí fuera?» Jeff salía por la puerta, mirándonos a ambos con evidente confusión y quizás cierta sospecha. De repente, Will cambió de actitud, como si todo estuviera perfectamente normal. Noté que estaba fingiendo mientras buscaba una explicación. «No pasa nada, amigo», dijo sonriendo. «Solo salí a ver si estaba bien». Aunque yo veía a través de su falsa sonrisa, Jeff no parecía darse cuenta. Me miró con preocupación. «¿Estás bien, cariño?» Me resultaba difícil encontrar las palabras para responderle. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de experimentar? ¿Cómo podía admitir que había estado a punto de hacer algo que nunca quise hacer? «Estoy bien», dije, aunque mi voz sonaba insegura. Solo necesitaba un minuto. Jeff no presionó más. Me dio un abrazo rápido y luego se volvió hacia Will, dándole una palmada amistosa en la espalda. «Gracias por cuidar de ella, amigo». Mientras se despedían con un abrazo y una sonrisa, Jeff volvió a entrar en el bar. Me quedé allí, tratando de mantenerme entera, luchando por no derrumbarme delante de mi esposo. ¿Cuál era la peor parte de todo esto? No estaba segura de si debía contarle a Jeff lo que había sucedido. Tenía la sensación de que si lo hacía, sería el fin de todo. La confianza y el amor lo eran todo, pero sabía que no podía seguir ocultando esta verdad. Ya no podía fingir que todo seguía igual. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin importar la decisión que tomara, mi vida nunca volvería a ser la misma.